Hola chicos, un gusto saludarles. Les habla el profesor Josué Reyes. Vamos a comenzar lo que es la clase 2 con el tema organización de los seres vivos. Bien, la semana pasada vimos que era un ser vivo, que es un ser complejo, que tiene que ver con que poseen una estructura compleja y constituida por átomos y moléculas y que pueden nutrirse, reproducirse y muchas cosas más. Bien, entonces, la organización de los seres vivos tiene que ver con organismos que están compuestos de células. Un organismo puede estar compuesto de una sola célula, que es unicelular, como las bacterias, o por millones de células hasta billones de células. A estos se les conoce como seres multicelulares. Entre ellos podemos incluirnos la mayoría de seres humanos, es decir, todos los seres humanos, los hongos, las plantas y los animales. Cada nivel proporciona a la materia propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores, como lo son los factores bióticos y abióticos. Esquema 2. Componentes de naturaleza. Los componentes de la naturaleza consisten en bióticos y abióticos. Los primeros están definidos por los organismos que tienen vida y los abióticos determinan el espacio físico sin vida. Entonces, los primeros comprenden desde productores, como ser las plantas y las algas. Los segundos comprenden los consumidores, carnívoros, herbívoros y omnívoros. Y también los descomponedores, que son los hongos y bacterias, donde también podemos encontrar carroñeros, como los opilotes, entre otros. Hay un pequeño error textual, me disculpo. Y por último tenemos los abióticos y la luz, el agua, el viento, el aire y la salinidad. También podemos incluir el pH, así como el pH que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, también el pH que tienen diferentes sustancias que están en la naturaleza. Bien, los niveles de organización abióticos va desde subatómicos constituidos por las partículas constituyentes del átomo como los protones, neutrones y electrones, y también el atómico formado por los átomos, que son las partículas más pequeñas de un elemento químico de la materia, y estos a su vez forman lo que son las moléculas formadas por agrupaciones de dos o más átomos iguales o distintas. Los niveles biológica comprende el nivel celular, que encontramos las células al unirse se especializan realizando determinadas funciones y constituyendo tejidos. Los tejidos, conjunto de células que desempeñan una función determinada. Y órganos integrados por la unión de distintos tejidos que cumplen una función. El aparato o sistema constituido por un conjunto de órganos que cumplen funciones específicas, y el individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. Población, conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona geográfica. Y también podríamos incluir comunidad, que es un conjunto de poblaciones que viven en una zona geográfica determinada. Por ejemplo, aquí podemos ver todo lo que engloba esto. A partir del átomo, que el átomo forma moléculas, las moléculas organelos, los organelos células, las células forman tejido, los tejidos órganos, los órganos sistemas, los sistemas forman organismos, las poblaciones, perdón, los organismos forman poblaciones de una misma especie, una comunidad que habitan diferentes especies, un ecosistema que habitan todas las especies posibles, y un bioma, que es toda la naturaleza. Factores no vivos. Los factores no vivos, llamados abióticos o inertes, son elementos que no cumplen con las funciones vitales de un ser vivo. Son elementos del ecosistema sin vida, pero que intervienen en el ecosistema cumpliendo importantes funciones. Ejemplo, las rocas, la madera, el plástico, el agua, los metales y la temperatura. Clasificación de los factores no vivos o abióticos. Entonces encontramos la luz solar, la temperatura, la precipitación, que es agua, los vientos,
Y en el caso de químicos, agua, suelo, pH y salinidad. En el caso de las precipitaciones, así como por la noche cuando hay un rocío de agua, siempre por la precipitación del vapor de agua. Y aquí tenemos la actividad de esta semana, que consiste en un ejercicio de tipo completación, que escriba o redacta la respuesta en espacio blanco. Esto lo pueden hacer en su cuaderno, así como la tarea de química. En el caso de los que imprimieron el folleto, pues en el folleto están las indicaciones, deben de leer. Este tipo de aspectos tienen que escanearlo, es decir, tomar una fotografía y convertirlo a PDF y subirlo a la plataforma. En un caso de no poder, hay un link al final de cada folleto, en el pie de página de cada página donde ustedes ingresan. En el caso de química tiene su propio enlace, en el caso de biología tiene su propio enlace, ingresan ahí y suben su tarea. Entonces hay dos opciones, lo suben a la plataforma o lo envían entrando a la carpeta que está en el pie de página. Fácil. Y vamos a ver un video sobre organización de los seres vivos. Para entender cómo funcionan los niveles de organización de los seres vivos, imaginemos que vamos a construir una torre. Empezamos colocando la base, que sería un primer nivel. Seguimos colocando un ladrillo, que sería un segundo nivel. Luego colocamos otro, y así sucesivamente hasta tener la torre completa, que sería el nivel superior. Por lo que podemos observar que cada nivel agrega algo al anterior y juntos hacen posible una organización. Bueno, pues lo mismo sucede con los seres vivos y la naturaleza, ya que toda la materia que existe en la Tierra está formada por átomos, que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas las propiedades de este. Un ejemplo sería el carbono. Posteriormente, estos átomos se pueden combinar de maneras específicas para formar cadenas llamadas moléculas. Para que lo entiendas, vamos a tomar el átomo del carbono y lo combinamos con dos de oxígeno, los cuales van a formar una molécula de dióxido de carbono, que por si no lo sabías, es lo que expulsamos los seres humanos al momento de exhalar. Hasta aquí ya tenemos los primeros dos niveles de organización, los átomos y las moléculas, a los que podemos llamar como bloques de construcción de la vida, que, regresando a nuestro ejemplo, podrían ser la base y el primer ladrillo de la torre. Ahora pasemos al nivel donde verdaderamente surge la vida, el nivel celular. La célula es la unidad mínima de la vida, ya que hay organismos que constan de células únicas, también conocidos como organismos unicelulares. Tal es el caso de las bacterias. Pero también hay células del mismo tipo que se pueden combinar para formar estructuras llamadas tejidos. Por ejemplo, las células musculares cuando trabajan juntas forman el tejido muscular. También los tejidos se combinan, pero estos para formar órganos. Un ejemplo de estos son los pulmones, órganos necesarios para la respiración. A un grupo de órganos que trabajan unidos para realizar una función se le conoce como aparato o sistema. Siguiendo con los pulmones, que, junto a la tráquea, laringe y otras partes, forman el sistema respiratorio. Es aquí en donde entra el organismo multicelular, el cual cuenta con todo lo anterior, o sea, muchísimas células. Además, estos organismos suelen tener varios aparatos o sistemas. Para que no lo olvides, tú eres un organismo multicelular. Y regresando con nuestro primer ejemplo, la torre sería el organismo multicelular, ya que para formarla fue necesario unir una serie de ladrillos para que trabajaran en conjunto. Entonces, los niveles que hemos visto hasta el momento son los siguientes: átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistemas o aparatos y el organismo multicelular. Pero los niveles de organización no terminan aquí, ya que un grupo de organismos del mismo tipo o de la misma especie y que viven en la misma zona constituyen una población, como lo podrían ser las personas que viven en tu casa. Todos los organismos con características fisiológicas, morfológicas y genéticamente similares que son capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia forman una especie, como lo son los seres humanos, los perros o los gatos.
al conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí, forman una comunidad. En este caso, podría ser la relación que existe entre humanos, sus mascotas y plantas. Y una comunidad, más los factores abióticos en que se encuentra, constituyen un ecosistema. Por si no lo sabías, algunos factores abióticos pueden ser la temperatura, el aire o el agua. Y finalmente, tenemos la biosfera, que es la totalidad de la superficie terrestre y los seres vivos que habitan en ella. En este momento, estás viendo a la biosfera. A manera de resumen, realicemos la siguiente tabla. En el primer nivel inferior, tenemos al átomo, que es la mínima partícula de un elemento que conserva sus propiedades. Siguiente nivel, la molécula, que es la combinación de átomos. Siguiente, célula, que se define como la mínima unidad de vida. Ahora sigue el tejido, que es el grupo de células semejantes que desempeñan una función específica. Continuamos con el órgano, que se define como la estructura compuesta por varios tejidos que forman una unidad funcional. Siguiente, sistema o aparato, que son dos o más órganos que ejecutan juntos una función específica del organismo. El organismo es un ser vivo compuesto por células. Población. Son los miembros de una especie que viven en la misma zona. Especie. Organismos muy parecidos que pueden reproducirse y tener descendencia. Comunidad. Dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. Ecosistema. Una comunidad más su ambiente abiótico. Y por último, la biosfera, que son todos los seres vivos y factores abióticos del planeta Tierra. Espero que te haya quedado completamente claro el tema. Te dejo la tabla anterior en la descripción para que la puedas descargar y te sea más fácil comprenderlo. Pero si te quedó alguna duda... Bien, espero les haya agradado la clase, fue un gusto. Cualquier duda pues estamos a la orden.